Vamos a conversar un poco sobre la infección urinaria en el niño, una serie de conceptos actuales y se han hecho varias revisiones en varios artículos sobre la infección urinaria. Es importante ver qué tenemos de nuevo, qué ha variado, qué conceptos podemos adicionar o mejorar en cuanto al manejo de la infección urinaria y sobre todo ciertas interrogantes que se hacen las familias o los parientes sobre el manejo de las infecciones urinarias. Uno de los riesgos, pues sabemos que la infección urinaria no es más que la colonización por gérmenes de la vía urinaria, bien sea la uretra, la vejiga o en la parte superior a nivel de riñón, ureteros, etcétera. Que la bacteria más frecuente que causa todos estos problemas es la Escherichia coli y que, como mencionamos, pueden ser de superiores e inferiores, que puede atacar las diferentes edades. Puede estar presente en los niños menores de 6 meses, en niños muy pequeños, en niños más grandes. La sintomatología y las características van a variar, por supuesto, dependiendo de la edad. Pero existen unos factores de riesgo que se mencionan con mucha frecuencia. En los niños pequeños, el uso de los pañales. El uso de los pañales, el hecho de no cambiar frecuentemente los pañales, esto podría ser un factor de riesgo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la higiene, sobre todo en los menores de 2 años, es sumamente importante. Es importante tener presente que la higiene va a ser un punto que a tener en cuenta para no tener esa frecuencia de infecciones urinarias. Otro aspecto predisponente puede ser la presencia de parásitos en los niños ya más grandecitos, sobre todo la oxuriasis. Hay que revisar este hecho porque eso podría predisponer a infecciones urinarias, así como la presencia también de alteraciones a nivel del prepucio, a nivel de los genitales en la niña. Ya hemos comentado sobre la circuncisión, el uso de la fimosectomía, las prepucitis, las balanitis que pueden predisponer a infecciones urinarias. En la niña, la acualescencia de los labios menores. Siempre hay que revisar, tener presente todos estos aspectos eh, como preventivo de la infección urinaria. Lo que es cierto es que se hablaba de que, por supuesto, que los niños circuncidados había menos riesgo de infección urinaria. Sin embargo, actualmente se sigue el concepto de que no se deben realizar circuncisiones de rutina por esta causa, como preventivo. Definitivamente, la circuncisión debería hacerse cuando sea necesaria, siempre por métodos manuales de dilatación, limpieza del prepucio, retracción cuando es necesario desde el punto de vista médico, sin ir a una cirugía. Solamente se deja la fimosectomía o la circuncisión para aquellos pacientes que en realidad lo ameriten, que tengan estrechez severa, que estén condicionando procesos infecciosos, que estén ocasionando dificultad para la micción. En esos casos que estaría indicado la cirugía, pero no como rutina, como prevención de una infección urinaria. Entonces hay que tener estos aspectos. Lo otro interesante es el seguimiento prenatal que haya tenido la madre, de ver si durante el periodo prenatal el niño presentó dilataciones urinarias diagnosticadas prenatalmente, que esto pudiera predisponer a ciertos procesos infecciosos. Entonces, eso es importante a tener en cuenta en cuanto a la infección urinaria. Otro aspecto importante es el diagnóstico. Ya sabemos que el diagnóstico, pues recurrimos a la anamnesis, el interrogatorio, los síntomas, etcétera. Habrán niños que controlan la micción, los que no controlan la micción. Va a ser más difícil en los niños pequeños, cuya manifestación podría ser única y exclusivamente fiebres muy altas, fiebres de origen desconocido en niños de 6 meses, de 3 meses, pues debe llamarnos la atención. Debemos hacer un buen interrogatorio, una buena inspección para detectar de que no haya este tipo de problema, descartar masas abdominales y esto que pudieran estar condicionando estas infecciones. En los niños mayores,
por supuesto ya podemos conseguir más sintomatología, disuria, polaquiuria, que mezclados con la fiebre y con la pérdida del apetito, decaimiento, etcétera, nos hacen el diagnóstico, pero muchas veces no es fácil porque el diagnóstico, como les decía, en los más pequeños la fiebre suele ser el síntoma único y exclusivo. Entonces va a ser importante a la hora de la atención primaria, de ir a las urgencias, el diagnóstico complementarlo casi siempre con un examen de orina. En los niños muy pequeños que no controlan, pues es obligatorio el examen de orina para confirmar el diagnóstico. Ese examen de orina muchas veces también pues, suele acompañarse de un estudio microscópico para ver la presencia de bacterias, gram positivo, la tinción. Y en los niños más grandecitos sí podemos utilizar las tiras diagnósticas que nos ayudan, nos orientan mucho, la PCR, velocidad de sedimentación, etcétera, nos puede ayudar, pero siempre vamos a requerir un examen de orina. Ese examen de orina, mucho más importante va a ser la forma de la recolección de la muestra, porque la recolección de la muestra va a ser muy importante. Vamos a requerir en niños muy pequeños con síntomas febriles y inclusive en los más grandes también con síntomas muy evidentes, muchas veces va a ser obligatorio no solamente el examen de orina, sino la realización del urocultivo. Inclusive aquí va a ser interesante de cómo vamos a tomar esa muestra, que si es a mitad de chorro, que si es por cateterismo vesical o bien muchas veces puede ser necesario el uso de la punción suprapúbica. Cuando se requiere el uso de la punción suprapúbica siempre se sugiere que sea guiada con el ultrasonido para tomar una muestra más precisa, más fidedigna y tengamos un mejor resultado. Entonces es interesante tener en cuenta esto de la toma de la muestra. Aspecto importante es que esas muestras deben ser procesadas rápidamente, porque ya cuando la muestra pasa de 4 horas y si no se ha refrigerado pierde las características. Entonces debe ser procesada en 4 horas o ser refrigerada. Algunas veces adicionar algún elemento para que conserve la muestra, pero ya eso nos altera algunos resultados en relación sobre todo con los nitritos o algunos otros elementos que queramos buscar en el examen de orina. En cuanto a las indicaciones del ultrasonido en las primeras infecciones urinarias, lo concreto actualmente es que solamente pues, se les realiza aquello, no es obligatorio hacérselo a todos pacientes que tengan una primoinfección urinaria, a menos que el paciente tenga una infección urinaria, sea menor de 2 años y no se le haya realizado un ecosonograma prenatalmente, que no podamos tener la certeza de que exista o no una malformación en ese niño, es bueno indicar un ultrasonido para descartar algún tipo de malformación. Por supuesto, en aquellos pacientes con infecciones urinarias importantes, con problemas de tipo inmunológico, con presencia de masas abdominales, con problemas de trastornos miccionales, con problemas de sospechas en la familia, de reflujo o de malformaciones urinarias, pues es prioritario realizar al menos un ecosonograma luego de la primoinfección urinaria. Como decíamos, el urocultivo pues nos precisa la infección para poder indicar el tratamiento más indicado. Ahora, el uso de DMCA después de primoinfecciones urinarias tampoco es algo de rutina, solamente se debe realizar después de los 6 meses y en aquellos pacientes muy precisos que lo requieran, en los que nosotros sospechemos alguna alteración, presencia de cicatrices, presencia de reflujo, de infecciones severas, infecciones recidivantes, etcétera, con antecedentes de malformación, que queramos precisar bien las características renales de ese paciente. El uso de la uretrocistografía tampoco es algo rutinario, solamente está indicada en aquellos pacientes con infecciones recurrentes, recidivantes, infecciones severas, que sospechemos malformaciones, y actualmente se está sustituyendo la uretrocistografía, que es un estudio un poquito más invasivo, por la urosonografía, que es mucho más manejable
menos traumática para el niño y nos va a dar los mismos resultados. Por supuesto, cuando no tengamos no tengamos la disponibilidad de la urosonografía, pues tenemos que recurrir a la uretrocistografía si es necesario. Y luego, dependiendo de esos resultados, recurrir al DMSA, dependiendo de cada paciente. Ya, por supuesto, este tipo de pacientes son pacientes que deben ser referidos a nefrología o a urología para su valoración. En cuanto a la hospitalización, no todas las infecciones urinarias deben ser hospitalizadas. Muchos pacientes se pueden manejar de manera ambulatoria, que después de la confirmación de la infección, con tratamiento bioral, que se sigue utilizando el trimethoprim, sulfametoxazol o la amoxicilina ácido clavulánico, son los que más se utilizan por un periodo de 4 o 5 días. Inclusive se ha utilizado también dosis de aminoglucosis diaria por 3 o 4 días en algunas infecciones menos severas y en niños ya mayores de 2 años. Se pueden manejar. Por supuesto, todo va a depender de cada caso en particular. Los niños pequeños, los de 3, 6 meses con infección, con fiebre, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y todos estos elementos, por supuesto, van a requerir una hospitalización y un estudio más adecuado de esa infección urinaria. A nivel hospitalario, pues se vigilan todos esos parámetros y a nivel hospitalario también se utilizan se están utilizando mucho las cefaloporinas de segunda, tercera generación y los aminoglucósidos en el tratamiento de las infecciones urinarias. Por supuesto, es importante siempre descartar todas estas malformaciones asociadas, descartar el reflujo, siempre en todos los pacientes con infecciones recidivantes y en los pacientes que se sospechan reflujo, infecciones, siempre hay que descartar las cicatrices renales porque ellos van a tener que ser referidos y ser manejados de una manera diferente y de una manera más, un seguimiento más preciso en todos estos casos de infección urinaria. Lo cierto es que a veces la infección urinaria puede ser la señal de la presencia de algún problema a nivel de la vía urinaria que no habíamos detectado ni prenatalmente ni después del nacimiento. Y muchas veces la realización a veces de ese ultrasonido después de una infección urinaria puede aclararnos mucho el panorama y puede descartarnos una malformación importante que no habíamos precisado ni prenatalmente ni después que vivir, porque el niño no había presentado ninguna sintomatología. Y a veces la sintomatología, como les mencionaba, sobre todo en los menores de 2 años que no controlan todavía, que tienen problemas para su control de la micción, sobre todo a los 6 meses, a los 2 meses, es importante a veces el ultrasonido después de una primoinfección porque eso nos ayuda a precisar alguna malformación o a descartarla. Otro aspecto importante que no mencioné y a tener en cuenta es el hecho de que definitivamente la lactancia materna es un factor preponderante que ayuda a prevenir las infecciones urinarias, sobre todo las infecciones en general. Entonces, por lo tanto, la lactancia materna hasta los 6, se recomienda obligatoria hasta los 6 meses porque eso va a ayudar muchísimo al niño a prevenir algunas de estas infecciones que se pueden presentar. Entonces, de manera preventiva, revisar siempre, como les mencioné, el cambio de pañales, las parasitosis, los antecedentes, etcétera. La lactancia materna es muy importante en el desencadenamiento de estos procesos infecciosos en el niño. Entonces, con este resumen quería darles esos tips actuales en el manejo de la infección urinaria que son bastante interesantes a tener en cuenta.